esclerosis sistémica como enfermedad. ¿Ya? ¿Ya? Entonces vamos a hablar del término más correcto, que es la esclerosis sistémica. ¿Qué es la esclerosis sistémica? Se caracteriza por ser una enfermedad crónica sistémica, como su nombre lo dice, caracterizada por tres cosas fundamentales: fibrosis difusa en múltiples órganos y sistemas, vasculopatía proliferativa obliterante de pequeños vasos con disfunción endotelial como una de las características más importantes de la enfermedad, y una respuesta autoinmune específica e identificable. La esclerodermia afecta a cualquier órgano, a todos los órganos de los tejidos del organismo, es una enfermedad sistémica, por lo que sus manifestaciones y grado de compromiso son variables, como vamos a ver. Y la etiología, desafortunadamente, de esta enfermedad todavía sigue bastante desconocida en comparación con otras enfermedades autoinmunes, donde tenemos un poco las cosas más claras, pese a los avances que se han dado en la reumatología, ¿no? Epidemiológicamente hablamos que es una condición sumamente rara. Es una condición que en Estados Unidos afecta entre 9 a 46 casos por cada millón de habitantes. La prevalencia hablamos de 4 a 489 por millón, dependiendo de las series diferentes. Entonces, no tiene nada que ver en cuanto a prevalencia de las otras enfermedades reumatológicas, como el lupus o la artritis reumatoidea. Es sumamente inusual. La edad en la que se presenta de predilección, la tercera a quinta década de la vida, usualmente alrededor de los 30 a 40 años, hasta los 50 años. Pero se ha visto que las variantes cutáneas localizadas aparecen en edades aún más tardías, entre los 65 y 75 años. La enfermedad en realidad es muy rara en personas menores de 25 años. Y en lo que se refiere a predisposiciones, las mujeres nuevamente están predispuestas en un término medio entre 4 a 6 a 1. Se ha visto series en que varía de extremos tan grandes como 3 a 1 hasta 14 a 1. Las etnias que se encuentran más afectadas, se describe una gran afectación por esclerodermia en las etnias africanas y también en las etnias nativas, sobre todo propios los nativos norteamericanos. Y se sabe que tener un familiar en primer grado de cosanguinidad con la enfermedad eleva el riesgo de padecerla hasta 13 veces. ¿Cuál es la fisiopatología de la esclerodermia? No sabemos con certeza cuál es el fenómeno desencadenante, pero se cree que hay una constelación de factores que producen la enfermedad, y sean estos genéticos, hormonales, inmunológicos o ambientales. Inclusive se habla de infecciones virales, igual como la causa de la esclerodermia aquí. Lo que sí sabemos es que existen algunos químicos que son capaces de desencadenar la enfermedad cuando uno es expuesta. Por ejemplo, en cuanto a químicos, hablamos del sílice, los metales pesados, del mercurio como tal, compuestos orgánicos como el cloruro de vinil, el benceno, el tolueno, el tricloretileno, algunas drogas como la bleomicina, la pentazocina, los taxoles, la cocaína, y los suplementos dietéticos inhibidores del apetito, como suplementos de L-triptófano, contienen o cosas que vienen contaminadas con L-triptófano, masindol, fenfuramina y etilpropión, sustancias nutricionales que son complicadas y que se ha visto que están involucradas, pero su papel es incierto, ¿no? La fisiopatología de la esclerodermia estuvo muy mal definida hasta hace unos 10 años aproximadamente. Ahora en la actualidad tenemos que la esclerodermia tiene una historia natural bastante clara, donde hablamos que la enfermedad se presenta con dos fases. Tenemos una fase inflamatoria que dura de meses a años de evolución, y en esta vamos a comenzar a observar los signos incipientes de la fibrosis. Y finalmente hablamos de una fase de remisión, donde ya hay una fibrosis muy marcada, y es la que presenta las complicaciones sistémicas de la enfermedad. La esclerodermia en su curso, a diferencia de las otras enfermedades reumatológicas que habíamos hablado que tenían periodos de remisión y reagudización, es una enfermedad que progresa insidiosamente de forma lineal y rara vez tenemos recidivas. Entonces la enfermedad va empeorando con el paso del tiempo. ¿Cuál es la fisiopatología de esta enfermedad? Entonces nosotros hablamos en vamos a hacer una fisiopatología un poquito más ampliada. Nosotros tenemos algunos de los gatillos que hemos hablado, y estos gatillos va a producir una lesión en el endotelio. La lesión endotelial se caracteriza por ocasionar un daño en el funcionamiento y para producir una hipoxia persistente y un estrés oxidativo persistente. Este estrés oxidativo lo que va a hacer es comenzar a reclutar a células del sistema inmune, como pueden ver aquí los leucocitos, y va a inducir apoptosis en las células del endotelio, ¿ya?
Luego veremos más adelante que las células apoptóticas en el endotelio, en este dibujo de acá, por favor, van a generar residuos de material genético que van a ser presentados a través de células presentadoras de antígeno a las células de la inmunidad humoral y de celular. Y de esta forma vamos a tener la activación del sistema de la inmunidad adaptativa, mientras que la inmunidad innata también se encuentra terriblemente estimulada por la presencia de estos factores. ¿Ya? La diferencia aquí es que, adicionalmente, la respuesta inflamatoria lo que comienza a reclutar es a fibroblastos. Como pueden ver en el dibujo, en el segundo dibujo, nosotros tenemos que el número de fibroblastos aumenta en el vaso sanguíneo cuando ocurre la inflamación. ¿Ya? Y a medida que van aumentando, comienzan a depositar colágeno de forma exagerada alrededor del vaso sanguíneo. Como podemos ver en la tercera diapositiva, que es donde ya tenemos que la actividad del sistema inmune se encuentra sobreexpresada y nosotros tenemos que existe un depósito exagerado de vasos sanguíneos. Lo que esto va a ocasionar es que el endotelio pierda su capacidad de relajación y se vuelva disfuncional y va a propender a la fibrosis y la persistencia de la hipoxia y del estrés oxidativo. Para terminar en la fase final que podemos ver en la última diapositiva, en la última columna, en la columna D, donde ya tenemos que el vaso sanguíneo prácticamente su subluz endotelial luz epitelial ha sido reemplazada por fibroblastos, ¿ya? Y ahí es donde tenemos la atrofia y la disfunción orgánica característica de la enfermedad, ¿ya? Aquí nuevamente podemos ver cómo existe una injuria en el endotelio vascular. La injuria produce un estrés oxidativo, el reclutamiento de células de la inmunidad innata y de la inmunidad adaptativa, la sobreestimulación y la sobreactivación de estas células con la expresión de actividad de los fibroblastos. Y los fibroblastos son los que van a depositar la matriz de colágeno que va a ser característica de la lesión final del esclerodermia. ¿Ya? ¿Cuáles las características clínicas de esta enfermedad? Hablando del curso de la enfermedad, nosotros tenemos que es en adultos, crónico y generalmente progresivo, más mujeres. En cuanto a la manifestación de induración en la piel, vamos a hablar de lo que los primeros signos van a ser más bien signos dermatizantes y van a progresar progresivamente hacia la esclerodactilia con la retracción. Avanzamos de forma central, de forma simétrica y generalizada. ¿Ya? Vamos a perder también las estructuras anexiales, las glándulas sudoríparas, los folículos pilosos y tenemos que tener atrofia del tejido adiposo. La epidermis va a adelgazarse en las etapas más tardías y luego vamos a tener los fenómenos ulcerativos vasculares y el depósito de calcio a nivel de las articulaciones que va a caracterizar esta enfermedad. En los órganos internos, un daño fibrótico progresivo e irreversible, sobre todo en lo que es pulmones, tracto gastrointestinal, corazón y otros órganos. La enfermedad es fundamentalmente vascular y nosotros vamos a ver signos de la disfunción endotelial, uno de los más importantes del fenómeno de Raynaud, que vamos a hablar más adelante. ¿Ya? Y la activación de la inmunidad va a estar mediada fundamentalmente por células T, células B, macrófagos, células dendríticas y una respuesta de la inmunidad innata exagerada que va a producir también los autoanticuerpos característicos de esta enfermedad, ¿no? Entonces, en esta diapositiva lo que vemos es el espectro de la enfermedad de la esclerodermia, con la esclerosis sistémica, ¿ya? Vamos a ver que hay tres alteraciones fundamentales: disregulación autoinmune, enfermedad vascular y fibrosis, ¿ya? Entonces vamos a tener pacientes que van a compartir solo 2 o 3 de estos síntomas de forma parcial. Y en base a eso nosotros tenemos los diferentes espectros que el paciente tiene. ¿Qué enfermedades tenemos que están dentro del espectro de la esclerosis sistémica? La esclerosis sistémica definitiva o la esclerodermia generalizada, que se caracteriza por los cambios esclerodérmicos a nivel de las meticulaciones metatarsofalángicas o dos de los siguientes hallazgos: esclerodactilia, cicatrices o pérdidas del lecho unguial y también por fibrosis pulmonar vivasal. ¿Ya? Esta es la enfermedad completa, clásica, generalizada, que es la que se describe en los libros por lo general. Es la forma, afortunadamente, una de las más comunes manifestaciones de esta enfermedad. Y luego tenemos las formas cutáneas, que también tienen cierta prevalencia. Tenemos la esclerodermia cutánea difusa y la esclerodermia cutánea limitada. La esclerodermia cutánea difusa es donde tenemos los cambios esclerodérmicos a nivel de lo que son hombros, rodillas o en el tronco, ¿ya? Y mientras que la limitada nosotros tenemos en áreas distales a lo que son los codos, las rodillas o sobre las clavículas. Entonces solo tenemos en las manos, solo tenemos
distal a las rodillas de los pies o sobre las clavículas en lo que es espalda o hombros, ¿ya? Luego tenemos lo que se denomina como CREST, que es la coexistencia de algunos de 3 o más de los siguientes: calcinosis cutánea, el fenómeno de Raynaud, enfermedad esofágica, esclerodactilias y telangiectasis. Los síndromes de sobrelapamiento de la esclerodermia con otras enfermedades del tejido autoinmune, la enfermedad mixta del tejido conectivo cuando presenta manifestaciones de esclerodermia, la esclerosis sistémica, sin escleroderma, donde nosotros tenemos los síntomas de la disfunción pulmonar orgánica sin compromiso cutáneo, enfermedades esclerosantes indiferenciadas, la esclerodermia muy localizada, donde tenemos una placa fibrótica sumamente localizada en la piel, pero sin disfunción orgánica demostrable, la morfea, que se denomina la presencia de una sola placa generalizada muy limitada o placas generalizadas, el escleroderma lineal, que se presentan líneas en la piel de esclerosis, la esclerodermia nodular, donde tenemos nódulos tipo queloide a nivel de algunas de las partes del cuerpo, y la atrofia bifacial progresiva, donde nosotros tenemos una afección del tejido subcutáneo, el músculo y el hueso en el hemirrostro sin un compromiso cutáneo, claro. Entonces, como pueden ver, la esclerosis sistémica es un espectro de manifestaciones. Y de la preponderancia de más o menos de unas, nosotros las describimos como tal, ¿ya? Los principales órganos y tejidos que están afectados por la esclerodermia son los que podemos ver en esta diapositiva. La esclerodermia afecta a la piel, a los tegumentos, al tracto digestivo en toda su extensión, al aparato respiratorio y de forma significativa, al riñón, al aparato cardiovascular, al músculo esquelético, a la circulación. Entonces, es una enfermedad completamente generalizada, ¿ya? Los síntomas clínicos en diferentes series son variables, pero vamos a ver que existen algunos síntomas que son más importantes que otros, de los cuales uno de los más importantes es el fenómeno de Raynaud, que vamos a hablar más adelante, y la que es las manifestaciones articulares producto de la contracción y de la inflamación de la piel, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que en lo que se refiere a las alteraciones cutáneas de la esclerodermia es una enfermedad que tiene 2 fases de producción. Las manifestaciones clínicas iniciales de la esclerodermia es una fase edematosa. Esta fase dura de semanas a meses. Está caracterizada por un edema duro tipo mixedematoso que no deja fobia a nivel distal y eritema y prurito en las extremidades. Entonces podemos ver estas manos gordas con dedos en salchicha, donde se han perdido sus articulaciones, donde ya como vemos comenzamos a apreciar a nivel distal una rigidificación de la piel y ese color brillante característico de la piel como paciente con esclerodermia. Y finalmente luego ya tenemos la fase fibrótica de la enfermedad, donde ocurre la verdadera fibrosis y retracción del proceso. Esta dura de meses a años, produce retracción cutánea, alopecia, anhidrosis y a nivel de las porciones distales del organismo, como la piel se va retrayendo y se va fibrosando, las manos se inmovilizan y produce dificultad para el movimiento en áreas de flexión. Entonces, como pueden ver, como en esta mano adopta posiciones anormales, pero es por la rigidificación de la piel que impide la retracción de los tendones para producir el movimiento, ¿ya? La esclerodermia es una enfermedad sumamente incapacitante. Para la valoración del grado del compromiso de esclerodermia en un paciente con esclerosis sistémica, la escala más utilizada es el score de Rodman. El score de Rodman que podemos ver aquí es una escala que evalúa el engrosamiento de la piel de forma subjetiva en cada una de las áreas del paciente, ya sea en la cara, en el tronco superior, tronco inferior, en las extremidades superiores e inferiores por territorio. Y vamos clasificando de acuerdo a ausencia de compromiso, engrosamiento leve, engrosamiento moderado o engrosamiento severo, ¿no? Entonces, de esta forma nosotros podemos determinar el pronóstico cutáneo del paciente. Adicionalmente, nosotros podemos tener en la piel la presencia de la morfea. La morfea es una placa blanquecina muy localizada, dura a nivel de la piel. Esta placa, como la morfea, puede presentarse también el signo de corte de sable, lo que se describía antiguamente cuando se presenta como un hundimiento en corto, como un corte de una espada en la piel. La esclerodactilia, que son estos dedos retraídos que hemos visto, la calcinosis cutis, las úlceras digitales, el hundimiento de las uñas y la telangiectasia. Vamos a ir viendo algunas de estas cosas más adelante para recotonalizarlas. Entonces, esta es la morfea, ¿no? Pueden ver las placas heterogéneas de color blanquecino en todo el cuerpo del paciente, como sobrelevadas, deprimidas, duras, brillantes, irregulares en el tronco de esta persona, ¿ya?
morfeas de esta manifestación. Cuando la morfea se presenta, como les digo, con la apariencia de una estructura lineal, como un corte de una espada, es el signo de sable que se describía antiguamente. ¿Ya? Tenemos aquí lo que son las calcinosis cutis, el desarrollo de calcificaciones producto de la fibrosis y la transformación de sus fibroblastos en osteoblastos a nivel de estructuras distales en la piel. Estas calcificaciones pueden ulcerarse y producir infección en el paciente. Las telangiectasias fundamentalmente en superficies mucosas como la lengua de este paciente, que donde pueden ver cómo las líneas de expresión facial alrededor de la boca se van perdiendo a medida que la cara se va fibrosando. ¿Bien? Las úlceras digitales, que están relacionadas con el fenómeno de hipervascularización y de hipoxemia distal, podemos ver las úlceras usualmente en los pulpejos de los dedos muy dolorosas. Estas úlceras se gangrenan y se necrosan posteriormente y podemos tener amputación digital, ¿no? ¿Cómo hablamos de por qué? ¿Cómo vamos a presentar también en el paciente con esclerodermia? Vamos a presentar lo que es el fenómeno de Raynaud. El fenómeno de Raynaud es un vasoespasmo intermitente trifásico con cambios de color inducido por el frío y el estrés. Cuando hablamos de trifásico, nosotros hablamos que el fenómeno de Raynaud siempre tiene tres fases. Tenemos una fase inicial donde los capitales se encuentran ocluidos por un vasoespasmo, por la disautonomía o la disfunción que se produce en estos vasos que están inflamados, y una disminución o una interrupción del flujo sanguíneo a nivel distal. La primera fase de isquemia se caracteriza por una coloración pálida, blanquecina de las porciones distales de los dedos. ¿Ya? Luego nosotros tenemos que ocurre cianosis, producto de la dilatación de los capilares venosos y la isquemia y la retención de la sangre desoxigenada en estas porciones. Y finalmente nosotros tenemos una hiperemia reactiva, ¿ya? Donde tenemos que se resuelve el vasoespasmo y rápidamente la sangre retorna de forma extensiva a las extremidades afectadas. Entonces el paciente va a describir que primero sus dedos se ponen blancos, luego violetas y luego rojos. Es sumamente marcado, ¿ya? Y los estímulos, como mencionaba, sobre todo es el cambio de temperatura, ¿ya? El fenómeno de Raynaud puede preceder a la esclerodermia cutánea localizada con meses o años, ¿ya? Entonces su presencia debe llamar la alarma para el estudio del paciente, ¿ya? Y en las formas difusas puede incurrir mucho antes que haya las manifestaciones sintomáticas sistémicas de la enfermedad. Cuando nosotros tenemos pacientes con fenómeno de Raynaud, nosotros podemos hacer el diagnóstico con exploración clínica, con ayuda de fotografías o videos seriados por el paciente, la termografía infrarroja y lo que es la capilaroscopía. Pues la capilaroscopía es una técnica de microscopía in vivo, donde nosotros analizamos con una transluminación los capilares endoteliales del lecho unguial, que son los que tenemos aquí. Cuando nosotros tenemos un patrón normal de la esclerodermia, sin enfermedad, pueden ver cómo hay tantos capilares y que están muy bien dilatados y que están muy bien perfundidos y en número y en cantidad se encuentran de forma adecuada con una estructura capilar normal. Cuando tenemos un patrón ya temprano de enfermedad, pueden ver que en la enfermedad los capilares se han vuelto más gruesos y han disminuido en números. En el patrón activo, cuando la enfermedad está en mayor actividad, podemos ver inclusive capilares necrosados por el cierre. Y finalmente, en el patrón tardío, muy pocos capilares y escasa irrigación distal, ¿ya? Entonces, este examen, que es una técnica que se puede realizar en teoría al pie de la cama del paciente, nos puede ayudar a evaluar la circulación distal de forma temprana en estos pacientes. Como parte del fenómeno de Raynaud, nosotros hablamos de la isquemia y de la amputación y necrosis que se produce en estos pacientes. Entonces, pueden ver que en este paciente, que en A, la necrosis y la amputación estaba limitada en un solo dedo. Pero rápidamente pueden ver cómo comienza a comprometerse los otros dedos de la mano. Observen la coloración y la presencia de placas de morfea en la mano, ¿no? Y esto lleva a la amputación de los dígitos y como pueden ver, tras la amputación y un tratamiento un poquito más adecuado, cómo la circulación y la superficie de la piel cambia de coloración, ¿ya? Inclusive en el dedo pulgar pueden ver en la punta del pulgar, en el pulpejo se aprecia una ligera calcinosis cutis, ¿no? ¿Ya? Entonces, la esclerodermia es una enfermedad desfigurante, discapacitante, rápidamente progresiva y de muy mal pronóstico, como pueden ver. ¿Ya?
En el aparato del tracto gastrointestinal es el segundo órgano más afectado por la esclerodermia a partir de la piel. Tenemos reflujo gastroesofágico como una manifestación más frecuente, producto de hipomotilidad, incompetencia del esfínter esofágico inferior y mala circulación de esta área. Otras complicaciones, metaplasia intestinal con esófago de Barrett, distensión abdominal, diarrea, estreñimiento, sobreproliferación bacteriana a nivel de los intestinos que se distienden mucho y ocasionan pseudoobstrucción, mala absorción, incontinencia fecal y aumento del riesgo de desarrollo de malignidad a nivel del tracto gastrointestinal. Si bien nosotros podemos encontrar manifestaciones histológicas, un 50% de los pacientes suelen ser asintomáticos, ¿no? Los pulmones, el segundo órgano fuera del tracto gastrointestinal más afectado, pero es el órgano que conlleva más mortalidad en la actualidad. La manifestación fundamental es la hipertensión, fibrosis pulmonar, que puede producir una alveolitis, un proceso neumónico inflamatorio agudo, con disnea, esfuerzo y tos no productivo. Podemos ver en la primera diapositiva fibrosis pulmonar de diferentes tipos. Nosotros también tenemos vasculopatía con hipertensión arterial pulmonar en 40% de los pacientes con escaso cambio fibrótico, pero con sintomatología muy marcada. También hay un aumento del riesgo de malignidad en los pacientes con esclerodermia. A nivel renal, nosotros vemos en autopsia que 60 o 80% de los pacientes están afectados. La gran mayoría de los pacientes tienen síntomas leves como proteinuria, elevación ligera de la creatinina e hipertensión, ¿ya? Pero en el aparato renal nosotros tenemos una complicación que era bastante temida y que se presenta en 10 a 15% de los pacientes, que es la manifestación de la crisis renal. La crisis esclerodérmica renal es una urgencia reumatológica. Esta se caracteriza por la instauración súbita de falla renal, proteinuria con la presencia de cilindros y células a nivel del sedimento urinario e hipertensión de tipo maligno, que lleva rápidamente una encefalopatía hipertensiva y la muerte del paciente. ¿Por qué ya no tenemos manifestaciones renales o crisis hipertensiva renal con los pacientes con esclerodermia? Es gracias a la introducción de los IECAS. Los IECAS representan uno de los tratamientos de fondo que debe recibir de forma obligatoria un paciente con esclerodermia. La inhibición del sistema renina-angiotensina ayuda a que el paciente no tenga manifestaciones renales y también conlleva un mejor pronóstico pulmonar. Entonces, este es uno de los medicamentos de elección y que afortunadamente salva la mortalidad de estos pacientes, ¿no? A nivel de vasculitis, el fenómeno de Raynaud frecuente también. Otras lesiones vasculares son vasculitis a nivel de otros órganos y tejidos. Y podemos tener también afección microvascular en la microcirculación de los genitales, donde tenemos disfunción sexual como manifestación. A nivel de cardiovascular habla de cuando tenemos manifestación cardiovascular, la mortalidad desde los 5 años de alrededor del 75%, es un marcador de muy mal pronóstico en estos pacientes. La manifestación más usual es derrame de pericárdico con pericarditis o puede ser un derrame de gran tamaño, fibrosis, que lleva a una cardiopatía, una miocardiopatía restrictiva, falla cardíaca, miocarditis, trastornos de conducción también frecuentemente, y esto puede conllevar a tipos de arritmias. Usualmente las arritmias de la esclerodermia son de tipo ventricular, son súbitas y letales, ¿no? Tener en cuenta. A nivel del aparato musculoesquelético, la fibrosis, ¿no? Esto va a producir frote en los tendones, va a producir la contracción de lo que son los tendones de las manos de muñeca, de los codos, de las rodillas, de los tobillos, y esto va a producir artralgias y deformidad a nivel distal. La esclerodermia, a diferencia del lupus y de la artritis reumatoidea, no produce una artritis verdadera, ¿ya? Entonces el paciente se va a desfigurar, pero es por la retracción cutánea que esto produce, ¿no? El diagnóstico, ¿cómo nosotros nos aproximamos a la esclerodermia? Inicialmente la esclerodermia puede ser muy difícil de reconocer en sus etapas tempranas, ¿ya? Nosotros tenemos que recolectar los signos y síntomas característicos que hemos hablado de esta enfermedad para poder hacer una detección de los anticuerpos específicos. Nosotros tenemos dos tipos de autoanticuerpos específicos, los anticuerpos anti-SCL70, que están más frecuentes en lo que se denomina esclerosis sistémica difusa, y los anticuerpos anticentrómeros, que se asocian usualmente a la variante CREST de la enfermedad, pero no son específicos de uno de estos procesos, podemos encontrarlos en esos, ¿ya? Y nosotros, una vez que hacemos el diagnóstico inmunológico, tenemos que hacer un abordaje extenso del paciente para determinar su grado de compromiso.
A nivel del tracto digestivo podemos usar una endoscopía o un esofagograma. A nivel pulmonar, la espirometría, las placas de tórax y la tomografía son útiles para evaluar la fibrosis pulmonar del paciente. En renal, lo que es de ecografía Doppler renal y la química sanguínea nos va a manifestar si es que hay compromiso. Y en cardíacas, el ecocardiograma y el electrocardiograma nos darán una evaluación inicial del paciente. Entonces, estas exploraciones son exploraciones que tenemos que realizarlas de forma seriada en el paciente, ya que el paciente, como habíamos mencionado, tiene una evolución lineal. La enfermedad va progresando insidiosamente en el tiempo. ¿Ya? ¿Cómo hacemos el manejo de este paciente? Nosotros primero diagnosticamos al paciente con los marcadores y la sospecha clínica y nosotros hacemos la clasificación del subtipo y las manifestaciones que este tiene. En base al subtipo y a las manifestaciones que tiene, nosotros introduciremos tratamientos generales y tratamientos específicos. Adicionalmente, nosotros manejamos las complicaciones de forma específica. Dependiendo de los signos y síntomas que el paciente tiene, nosotros daremos diferentes medicamentos para el manejo de la enfermedad. A diferencia de la artritis reumatoidea y el lupus que habíamos hablado, que tenemos tratamientos específicos que dar, en la esclerodermia nosotros no tenemos una estrategia terapéutica específica. Muchos medicamentos y muchos inmunosupresores han sido probados en diferentes etapas y con diferentes grados de éxito o fracaso. ¿Ya? La esclerodermia, por lo tanto, se maneja sintomática y de forma puntual. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos tratamientos no farmacológicos. En lo que se refiere a tratamientos no farmacológicos, se recomienda que los pacientes utilicen guantes y ropa protectora, ropa abrigada y como que de cierta protección. Esto es universalmente útil, ya que la ropa abrigada ayuda a la disminución de la presentación del Raynaud y los guantes también. En lo que se refiere al aspecto nutricional, podemos utilizar aceites minerales de pescado o de vegetales para el manejo de los síntomas y algunas vitaminas antioxidantes como la vitamina E o la vitamina D, aunque sus beneficios no se han visto que sean del todo probados, ¿no? En lo que es el manejo del fenómeno vascular del fenómeno de Raynaud, nosotros tenemos que el manejo de los vasos, del vasoespasmo es la prioridad. Nosotros tenemos como herramientas de elección los antagonistas de los canales de calcio. Los antagonistas de canales de calcio son el fármaco de primera línea que se utiliza para el manejo del fenómeno de Raynaud. De preferencia podemos utilizar el de acción corta nifedipina, pero el amlodipino ha sido también evaluado como adecuado y el diltiazem como no dihidropiridínico también ha mostrado cierta utilidad. Los IECAS no tienen una eficacia válida, los ARAS son experimentales. Adicionalmente, se ha visto que los inhibidores de la recaptación sérica de serotonina tienen cierto efecto vasodilatador con menos efectos que los canales de calcio, que producen mucha cefalea y mucho edema. Y podríamos utilizar inclusive nitratos tópicos, pero los efectos adversos de los nitratos en forma sistémica hacen que no sean tan útiles, ¿no? Entonces nosotros seguimos prefiriendo el uso de antagonistas cálcicos para el manejo del Raynaud. En lo que se refiere a las úlceras cutáneas, nosotros podemos utilizar inhibidores de la fosfodiesterasa como el sildenafil, el tadalafil, vasodilatadores y análogos de los receptores de las endotelinas, que estos también son útiles para el manejo de la hipertensión pulmonar, estas tres medicaciones, ¿ya? Estos fármacos se ha visto que ayudan al manejo del fenómeno del Raynaud y favorecen la curación de las úlceras, lo que es el sildenafil, el tadalafil, los vasodilatadores parenterales y el bosentan, que es un antagonista de los receptores de endotelina, se ha visto que ayudan en el manejo de las úlceras. Las estatinas tienen cierto papel y los manejos localizados como el tratamiento de vendajes, curaciones, oclusión, debridamiento, antibióticos, también está indicado de forma sistemática si es que es necesario, ¿no? Bien. Quirúrgico podremos hacer también microarteriolisis o simpatectomías para el manejo de algunos de los síntomas digitales. Podemos hacer implantes también para el manejo también de algunas de las deformidades. Uso de toxina botulínica para producir relajación de las articulaciones y las debridaciones, ¿ya? Sin embargo, considerar que en el caso de que nosotros lleguemos a la amputación, lo que se considera como técnica inicial en la esclerodermia es hablar primero de la autoamputación como una técnica de preservación del tejido viable. Lo que quiere decir que si es que un dedo se necrosa, hay que permitir que este dedo se necrose y que se caiga por sí solo, ¿ya? Solo el tratamiento quirúrgico cuando tenemos una área de infección o hay dolor intratable en el área necrosada, ¿no? Entonces,
Siempre para preservar la funcionalidad. Recordar que en estos pacientes con esclerodermia, cuando entramos en un ciclo de amputación, usualmente nosotros no tenemos un ciclo vicioso de amputación, como pudieron ver en las manos de ese paciente, que uno de los dedos se cae, luego el otro se comienza a necrosar, se comienza a caer un poco, se hace una cirugía, se deja un borde funcional, el borde funcional comienza a necrosarse y progresivamente así hasta que llegamos a la amputación de toda la mano. ¿Ya? Una enfermedad de muy mal pronóstico, es lo que se refiere a esto. Los inmunomoduladores, aquí tenemos algunos clásicos como el metotrexate, el micofenolato, la ciclosporina. Todos estos han participado en diferentes estudios, usualmente experimentales, de pacientes con escasos pacientes. Se ha visto algunos efectos favorables en ellos, pero no son lo suficientemente favorables como para poder hacer una recomendación generalizada. Entonces, desafortunadamente, nosotros no tenemos un tratamiento específico que nos permita una remisión de la enfermedad, como habíamos hablado en la artritis reumatoidea o en el lupus. En la esclerodermia nosotros damos simplemente un control sintomático. La crisis renal, como les había mencionado, es una urgencia reumatológica y implica la instauración sistemática y rápida de un IECA, ¿no? Para el manejo de la presión, cuando el paciente está con una falla renal, usualmente nosotros no podemos utilizar un IECA y nosotros tenemos que utilizar un antihipertensivo vasodilatador como los antagonistas cálcicos hasta recuperar al paciente, llevarlo a una terapia de sustitución renal de largo plazo si es que lleva, o a trasplante renal que sí está indicado en el paciente con esclerodermia. ¿Ya? El pronóstico es malo de la esclerodermia en realidad. La esclerodermia es una enfermedad que merma de forma significativa la calidad de vida del paciente con secuelas psicológicas y sociales muy intensas, al mismo nivel de intensidad que las manifestaciones orgánicas, como pudieron ver, son sumamente desfavorables. La mortalidad desde un paciente con esclerodermia es de 5 a 8 veces más elevada que la población general. En la actualidad, la causa fundamental de muerte de los pacientes son las complicaciones pulmonares. Lo que era la crisis renal era la causa de mortalidad fundamental de la esclerodermia hasta la década de los 70, cuando se introdujeron los IECAs de forma significativa. Suele ser la mortalidad del 60 al 70% en los 5 años del diagnóstico y más del 80 a los 10 años del diagnóstico. Entonces, ustedes pueden ver que la mortalidad es sumamente elevada. Hay que recordar que durante los últimos 20 años nosotros hemos tenido avances importantes en lo que es el manejo de la funcionalidad y el pronóstico de los pacientes, por lo que la enfermedad esta no debe ser considerada como una sentencia de muerte. Es una condición que debe ser manejada de forma muy agresiva, tratada, pero nosotros tenemos que tener muy claramente que esta no es una enfermedad curable y que va a llevar a la muerte del paciente eventualmente, ¿no? Esto es todo cuanto podemos referir acerca de esta enfermedad. No sé si es que tenemos alguna pregunta. Preguntas. Nadie tiene preguntas. Dime. En las dos fases de la enfermedad, o sea, comienza desde que es la fase edematosa, porque precede inclusive con años a la presencia de los síntomas de esclerodermia, o sea, de la fase edematosa y fibrosa. Esas son las manifestaciones de la esclerodermia. El fenómeno cutáneo es el que es bifásico, ¿ya? Una fase de edema y luego una fase de fibrosis franca, ¿ya? La fase de edema dura meses a años y la otra dura varios años. A lo largo del tiempo va deteriorándose el paciente en ese sentido. Pero el Raynaud está presente en el curso de toda la enfermedad del paciente e incluso le precede con años a los síntomas cutáneos clásicos, ¿ya? Por eso es que cuando tenemos un paciente con Raynaud en la edad clásica de la esclerodermia, entre los 20 y pico, 30 y pico, 40 y pico años, una señal de alarma para buscar la esclerodermia en ese momento, ¿ya? Es que tengo un paciente más joven o mucho más mayor, usualmente no es tan importante y obedece a otras causas, ¿ya? Pero en el caso de la esclerodermia, en ese grupo de edad, sobre todo si es que es mujer, es un factor de riesgo muy importante para diagnosticar la enfermedad a tiempo, ¿ya? Ok. Siguiente pregunta, ¿alguien más? Yo tengo una pregunta sobre la forma cutánea difusa y la limitada. ¿Se podría decir que la difusa va a ser más mortal?
por lo que se presenta así más rápido. No, o sea, es que la esclerosis cutánea está solo localizada en la piel, lo que es más discapacitante. ¿Sí? La localizada, digamos, de solo te da en las manos, pero te deja mover los codos, o te da en los pies, pero las rodillas están bien, o el tórax está bien, ¿ya? En cambio, la cutánea difusa, como dice, se menciona que involucra por encima de los codos, por encima de las rodillas, entonces se va toda la pierna, se van todos los brazos, entonces es mucho más discapacitante la enfermedad difusa, ¿ya? Aunque solo esté confinada casi sin 80-90% en la piel, porque eso a la larga vamos a ver que no es tan cierto, porque los pacientes sí tienen manifestaciones sistémicas, sino que el compromiso sistémico no es tan marcado, ¿ya? Igual también cuando hay morfea. La morfea, estos parches usualmente son más localizados, son más desfigurantes, más bien porque pueden estar inclusive en la mitad de la cara, ¿ya? Pero en realidad la funcionalidad del paciente es mejor, ¿ya? Salvo que la esclerosis difusa, ¿no? La enfermedad difusa es la que tiene el peor pronóstico funcional, pero es una enfermedad mala en sí, porque la enfermedad, a pesar de que tú solo ves la piel afectada, está afectando a todos los órganos del cuerpo por debajo, ¿ya? Ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nadie tiene nada de preguntas? ¿Está todo claro? Qué bueno. Entonces, la próxima semana vamos a hacer una prueba de todos los temas que